Para esta sección le doy la bienvenida, como cada semana, a la doctora Leticia Calderón Chelius. Buenas noches, doctora, ¿cómo estás? Pues muy bien, Dino al cartel inmobiliario, ¿no? Hashtag. No, para empezar calientitos, Bueno, fíjate. ya poniendo el tema. No, ya, digo, ya, ¿para qué ahora sí que para qué fingir. Oye, fíjate que creo que estamos en un momento espléndido en términos de la campaña y de la política local en la Ciudad de México, una ciudad de libertades, una ciudad en la que nosotros realmente hemos luchado, digo, las generaciones anteriores a la mía y las que le siguen después, pues ha habido realmente cambios muy importantes y esta ciudad sí se caracteriza por una serie de distinciones en términos sobre todo de temas como este, ¿no? La libertad de expresión, la capacidad de, digamos, de movilizarse, de actuar, de ejercer la ciudadanía. Y nos encontramos hoy, además en la noche, o sea, nos amanecimos con la noticia de que se habían dado una serie de medidas cautelares posibles a una serie de funcionarios, pero que incluyen a personajes como el señor Lord Molécula, bueno, ya lo subieron de nivel en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, sí, mencionan, y ya en todo caso que lo aclaren legalmente, pero el asunto este del cartel inmobiliario, que el señor Taboada, que es candidato del PAN, PRI, PRD al gobierno de la Ciudad de México, interpuso para que no se mencione, no se le vincule a él con eso. Dicho esto, fíjate que, y se ha hablado de esto todo el día, y yo creo que es un antes y un después en este proceso electoral. Okay. Porque lo que está pasando es que esto aglutina a toda persona que hoy se dé cuenta que un personaje como ese es capaz de ir y poner una controversia legal, que así se aceptó en el instituto, ¿no? Y así lo aprobaron y lo avalaron, y ahora voy a hablar de eso, para impedir que alguien hable de algo en una ciudad, como decía yo, de libertades. Si tú no eres del cartel inmobiliario, ¿qué te importa? ¿Es calumnia? No, no lo es, porque a mí, aunque me dijeran que soy del cartel inmobiliario, yo te diría, o sea, ¿cómo te explico que no me pega ni en el pie derecho, ¿no? Entonces, creo que aquí es un error político de parte va a ser un error político, porque lo único que provocó es que haya un despertar, y sobre todo en una cuestión, más allá de la parte de los partidos, una actitud absolutamente autoritaria y con un tinte, un tufo, digamos, a violentar un principio como la libertad de expresión. Ahora, yo quiero dar dos otros elementos que creo que son importantes. El Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene que cuidarse. No está para andarle metiendo medidas cautelares al estilo de los AMLitos, que resultó una tontería y un absurdo, y que le hace el caldo no gordo a políticos que usan ese tipo de instituciones para sus propias intenciones. Yo no digo que no llevan ahí todas sus cosas, ¿no? Y unos con otros. Pero bueno, vas y le dices, a ver, digo, llamados a misa, pero eso es parte de la controversia. Medidas cautelares, Braulio, o sea, palabras mayores, que no inventen. Y por tanto, aquí lo que está pasando, y sí quiero ser como muy clara, es la comisión de quejas del instituto de 3 consejeros, Erika Estrada, Mauricio Huesca y Ernesto Ramos, no fue por mayoría, no fue por unanimidad, fue por mayoría, porque Ernesto Ramos votó en contra de que se avanzara, digo, ya el detalle, que te lo digan quienes lo saben en términos legales, pero el efecto político es que tampoco es que incluso ellos estaban tan de acuerdo como para avanzar en una medida de este tipo. Entonces, digamos, abaratan, meten en una controversia innecesaria al Instituto Electoral que se había logrado mantener a un lado, y es una voz muy importante porque es quien califica la elección. Digamos, hay una credibilidad de ese instituto, yo tengo especial aprecio y respeto, y me parece que es un error político, te digo. Si sientas a las partes, si les dices, oye, ya bájale, oye, no le metas, y bueno, por favor, hacemos un llamamiento. Te digo yo, hasta Lord Molécula, bueno, ya suena a chiste fuerte. Y meto otro elemento. Hasta ahorita todos, cuando hablamos del cartel inmobiliario, hashtag cartel inmobiliario, se habla de, no, que si los edificios que construyeron de más, que si los pisos de más, pero no. Aquí estamos viendo, y cuando se habla, el juego de palabras de cartel inmobiliario lo inventamos los vecinos de la Benito Juárez hace 15 años. Esto no es de ahorita ni se le ocurrió a ningún político, más bien se tardaron en retomar el tema. Se vieron lentísimos porque ha habido denuncias de todo tipo. Y te digo, no son los edificios de más, son despojos de casas de personas que perdieron sus propiedades, gente engañada que compró y que ahora no puede ni siquiera, digamos, legalizar bien su propia propiedad de millones de pesos,
uso abusivo y truqueado de todo lo que es la normatividad que se hizo en su momento supuestamente para beneficiar un acceso a vivienda de carácter más, digamos, geográficamente ubicado. Pero lo peor, y esto cualquier vecino de esta ciudad lo sabe, porque no se limita a la Benito Juárez, pero aquí, digamos, se concentró de una manera muy fina, ¿no? Porque tenemos Mítica, para acabar pronto, está, cualquiera lo puede ver, es el número tan importante de edificios, de los más grandes que hay, no digo ahí de viviendas, sino también de oficinas, vacíos. Lo cual querría decir que la necesidad no es tanta si los edificios están vacíos. Obviamente, y esto me lo explicó alguna vez un arquitecto, eventualmente, aunque se tarden 20 años, esos edificios se ocupan porque la ciudad tiene esa densidad. Entonces, ellos nunca pierden. Ya apañaron, ya construyeron y el valor digamos, del metro cuadrado. Pero lo que llama la atención es esta recurrencia. Cualquiera lo puede ver. Váyanse a Insurgentes, váyanse a cualquier calle de la Benito Juárez, donde hay estos edificios de oficinas. ¿Por qué no están ocupados? ¿Qué uso y qué cosa se desliza por ahí que alguien con mucho dinero esté dispuesto a invertir y dejar que su dinero ahí se ahorre? Digo, yo no meto jiribilla porque eso le toca a las autoridades, no me vayan ahorita a meter en las cautelares tú. O sea, es un escándalo, Braulio. Entonces, en ese sentido, empezamos a ver, y otra cosa que es muy delicada. No hay cartel inmobiliario sin autoridades que lo han avalado, y tú podrías decirles, no, siempre dicen, no, es que le tocaba no sé qué, no. Yo nunca he visto en estos 20 años que la autoridad de la alcaldía Benito Juárez, antes delegación, se pusiera del lado de los ciudadanos. Y mira que muchas veces se protestó enfrente de edificios porque ese es parte del problema. Como es un tema hormiga, le afecta al que le ponen el edificio enfrente y a mí yo ni enterada. Yo me acuerdo mucho de la controversia que duró varios años cuando empezaron a construir un edificio dentro del Parque Hundido. Pero aquí, y esa es la pinza, si no hubiera notarios, amigos, que legalizan todo este procedimiento, no habría cartel. Habría funcionarios corruptos, ladrones, ¿no? Pero no habría el contubernio que sí logra legalizar estas acciones. Ahorita me parece que menciona varios temas bastante interesantes. Sobre el tema de la proliferación de desarrollos inmobiliarios, me parece que sería pertinente problematizar o al menos cuestionar bajo qué lógica se aprueban tantos desarrollos inmobiliarios justo cuando hay tantos que están vacíos. Y también pues señalar que de acuerdo con la ley orgánica de las alcaldías es competencia de la propia alcaldía expedir esos permisos, sin limitarlo únicamente a la alcaldía Benito Juárez. Esta proliferación de inmuebles está prácticamente en toda la ciudad, pero me parece que es un tema que sí habría que problematizar. Y también mencionaba que usted considera que es un punto de partida, un punto de quiebre en el proceso electoral. ¿Considera que esto, nos quedan 2 minutitos, que podría influir de alguna forma a favor o en contra de algunas de las 2 candidaturas que hoy encabezan las encuestas en la Ciudad de México? El tufo autoritario, dictatorial de quien se atreve a querer acallar a otros, me parece que ya da el sello del tipo de personaje que es en este caso el señor Taboada. O sea, yo no me podría imaginar que vaya y meta una controversia, digo, lo hizo otra persona, pero no vamos a mencionarla porque, ¿no? O sea, no hablen de mí. A ver, amigo, si tú no eres del cartel inmobiliario y tú justamente estás diciendo, bueno, o sea, digamos, pueden decirse entre ellos los políticos y es parte de lo que está en el lugar común en el Vox Populis. Aquí el punto es que se atrevió a avanzar en términos de una denuncia que lo que a mí me molesta y que me tiene muy... ¿Sabes qué? O sea, ahora sí que me tiene muy encabreada, digamos, es la parte que el IED, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, haya hecho suyo una controversia que no podía llegar a este punto. Sí es un antes y un después, porque claramente, mira, me salió ahí, no le quise meter jiribilla, pero sí creo que esto va a jugar a favor de digamos, quien apueste por la libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de ser en esta Ciudad de México. Doctora, le agradezco mucho por su tiempo y evidentemente este es un tema de discusión en la Ciudad de México y en medio de la contienda electoral. Acompáñenos porque después del corte platicaremos con el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca. Vamos a un corte, ya volvemos.